Números capítulo 18. Este estudio lo titulamos Los diezmos, tal cual. Y como les decía, este es el tema específico en el que aborda este tema el Señor, justo después de la confirmación que el Señor hizo del sacerdocio en Aarón y los levitas. Y obviamente los levitas que fueron fieles a la disposición, al ministerio que el Señor les entregó en el servicio del tabernáculo. Y bueno, este servicio fue confirmado a través del testimonio de la vara de Aarón. Recordarán que analizamos este estudio también hermoso, que a nivel profético pues nos habla de la resurrección, el tema de la resurrección de Yeshua. Justo Aarón, la vara de Aarón, como el sumo sacerdote, y hablamos de este tema en relación a Yeshua, el sumo sacerdocio de Yeshua, del orden de Melquisedec, etc. Así es de que el Señor establecería estos mandamientos que les permitirían a los sacerdotes y a los levitas tener un sustento. Esto es fundamental. Vamos a poner mucha atención para poder entender por qué razón hoy en día hay mandamientos que están suspendidos. Es fundamental que pongamos atención al contexto histórico, ¿sí?, de los mandamientos también, porque ustedes saben, hay muchos mandamientos que hoy en día, precisamente por causa de ya no está el templo de Jerusalén, ya no están en vigor, hablando principalmente de todo el sistema sacrificial, ¿ok? Así es de que, bueno, en ese sentido, este sostenimiento que va a establecer el Señor fue estatuido como un pago obligatorio. Y aquí empezamos con una gran diferencia de la idea que tiene la gente. Como si fuese algo voluntario, los que puedan, los que en un momento dado, con tal de recibir lo que sea, te dicen, no importa, pues lo que sea, ¿no? Una ofrenda, si no puedes el diezmo, una ofrenda, hablando de dinero. Nada más mentiroso que eso. La esencia del diezmo fue establecido como un pago literal, obligatorio para todo el pueblo de Israel. No había excepción. Era un mandamiento obligatorio y jamás fue una opción. Mientras que el sistema sacrificial, junto con el servicio de los levitas, estuviese en operación durante el servicio del tabernáculo y después en el templo de Jerusalén. Así es de que aquí, para empezar, hay algo que rompe con toda la idea que se divulgó desde hace muchos años, se ha divulgado en ese sentido, ¿no? En el cristianismo y también en las famosas raíces hebreas. Hoy en día, todos aquellos que comparten estas mismas ideas que se traen arrastrando, jalando del cristianismo, ¿no? Dicen, ya no somos cristianos, sí, pero ¿qué tal la enseñanza del diezmo? Pues si conviene, pues bueno, hay que seguirle con ese tema, muy equivocado, porque se está errando y se continúa con esta enseñanza equivocada. Lo que no te dicen en el cristianismo, no te dijeron fue que tenías esa obligación, si estabas yendo a la iglesia tenías la obligación de cumplir con el diezmo. Si es que estaban con esa idea cumpliendo, obviamente porque fue establecido por Dios como un pago obligatorio. ¿Te obligaron? Simplemente te echaban por ahí pedradas en el mensaje, en el sermón, el pastor o el sacerdote, no sé. Y ya, de ahí no pasaba, pero tú continuabas dando lo que podías, ¿no? Cuando no se entiende, no se explica bien, no se habla con claridad de la ley, ese es el error. Se cae en el error simple y sencillamente se expone algunos temas a conveniencia. Y lo que siempre ha sucedido,
con toda precaución, incluso tratando de no ofender, pero constantemente están hablando del tema. Muchos fuimos testigos, yo creo que ustedes también fuimos testigos de estos sermones que de repente eran constantes en el tema del diezmo, de las ofrendas, con todo el propósito de que la gente llevara dinero a la iglesia para poder pagar los servicios. Y en otro momento, pues en algún momento hemos compartido esa idea equivocada, porque si finalmente había que pagar servicios de luz, servicios de limpieza, renta, renta de mobiliario, compra de equipo, luz, sonido, todo eso que implica gastos, pues se tiene que explicarle a la gente tal cual. Si quieren un lugar donde congregarse hay que pagar, punto. Pero no tomar algo tan sagrado que fue dado a un ministerio tan guardado y protegido y que le costó la vida a miles, y lo vimos en el capítulo pasado, le costó la vida a miles por pretender ese ministerio. Hay que simplemente no leer o no querer entender la escritura tal cual para poder no entender el peligro en que está nuestro espíritu cuando compartimos la mentira, cuando compartimos las cosas a conveniencia. Y eso está mal. Yo no digo que sea necesario pagar la renta de un local, que sea necesario pagar el mobiliario, que haya... Por supuesto, todo eso cuesta. ¿Por qué creen que yo estoy en mi casa? ¿A poco no? Hay conocidos, seguramente me estás escuchando por ahí, a lo mejor fuiste tú, que de repente habló con mi esposa, ¿y por qué no rentan un lugar y dan mensajes hacia... No, pues nosotros encantados, la cosa es quién paga. Yo no voy a pedir dinero para eso. Es meterse en un problema. Ahora, se puede, sí, pero hay que andar sobre la gente para andar cobrando, para andar pagando los gastos. Yo no tengo la capacidad económica como para eso. Si yo tuviera esa capacidad económica, bueno, a lo mejor no rento, a lo mejor compro, ¿verdad? A lo mejor un lugar pequeño, los que quepan y con lo que pueda, sería sensacional, fantástico. Pero pues mientras no se puede, con lo que se pueda. Lo comentábamos en la mañana, ¿saben qué? A Dios no le podemos pretender ayudarle. Eso es absurdo. Dios obra de forma tan maravillosa en unos y en otros, con todo el propósito de que su palabra sea divulgada, pero más allá, no solo eso, sino de que su palabra sea recibida por aquellas ovejas que están predestinadas para salvación. Eso es lo que importa. Así de que bueno, Dios aquí en este capítulo va a comenzar a darle instrucción en la justificación de la transgresión, o sea, el pecado, y así lo dice tal cual el Señor, relacionado con el pecado por la tribu de Leví, porque recordemos que Coré era de la tribu de Leví, muchos le siguieron en su rebelión. De manera que Dios descarga esta responsabilidad en Aarón y en sus hijos y le indica que ellos van a llevar el pecado del santuario, así dice tal cual, y de su sacerdocio. Sin embargo, junto con esa responsabilidad, Dios dio un mandamiento que les permitiría a Aarón y a sus hijos recibir la honra por parte del pueblo. Esta honra que sería recibida por Aarón y por los levitas mediante el mandamiento del diezmo. Hermoso, por supuesto que sí, hermoso, una honra que merecían por todo el trabajo que estaban llevando a cabo, y al mismo tiempo el sacrificio, a renunciar a tener heredades, propiedades, a tener una vida común como la de cualquiera, andar haciendo negocios porque no podían, ¿sí?
Así es de cualquier cosa que hoy en día hagan los líderes religiosos que andan pidiendo los diezmos, recibiéndolos y enseñándolo de esa manera, y que andan al mismo tiempo haciendo negocios, comprando propiedades, haciendo teje y maneje con el dinero que reciben, pues ni en una cosa ni en otra encajan. Mienten en una y mienten en otra. O sea, por fin, ponte de acuerdo. ¿Quieres colocarte en un ministerio que no te dio el Señor? Pues cuando menos vive como los levitas. A ver, ¿dónde vas a prestar el servicio y los sacrificios? Entender el trabajo que llevan a cabo los sacerdotes y los levitas implicaba eso, que estaban inmersos solamente en el servicio del tabernáculo. No tenían oportunidad de hacer otra cosa, no podían llevar a cabo otras cosas. Pero hoy ya se sacan de la manga cualquier otra justificación con tal de salirse con la suya. O sea, con tal de insistir en ese tema tan simple, tan sencillo que es la palabra, que tú la puedes entender. Cualquiera la puede entender. Lo único que hay que poner atención es al contexto en el que se está leyendo la escritura, en los pasajes, para no caer en el error. Así es de que, bueno, junto con esta responsabilidad, Dios dio el mandamiento, este mandamiento que les permitiría a los levitas y a los sacerdotes sostenerse, los diezmos. Y dice, bueno, desde el versículo 1, Números capítulo 18, el Señor dijo a Aarón le dice, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, ¿te das cuenta? Y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Esto significa que Dios delegó en Aarón y en sus hijos la custodia del tabernáculo. Eso significa que ellos responderían de cualquier profanación del santuario. Recordemos que desde Éxodo venimos viendo todas las restricciones que tenían los demás, la gente que no tenía nada que ver con el servicio del ministerio, para no acercarse ni siquiera tocar los elementos sagrados. Entonces, esto tiene que ver con eso precisamente. Con cualquier profanación del santuario, así como cualquier otra conducta incluso que fuera impropia o fuera de lugar en el sacerdocio, en el servicio. Por otro lado, este mandamiento de Dios para los sacerdotes confirmaría su intercesión constante por el pueblo. Al ser ellos los responsables, ¿sí?, del pecado del santuario, del sacerdocio, ellos serían los responsables de esta constante intercesión, una labor que sería parte pues esencial en su servicio, con el propósito de los sacrificios ofrecidos por el pecado, ¿sí?, de los sacerdotes y del pueblo. Dice el versículo 2, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti, fíjate lo que dice, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Le está diciendo a los sacerdotes, a ti y a tus hijos te servirán los levitas. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar para que no mueran ellos y vosotros. Aquí está el resguardo que debían tener los sacerdotes, el cuidado de que los levitas incluso no tocaban las cosas santas. La tribu de Leví también fue confirmada en su función para servir a los sacerdotes. Sin embargo, el Señor establece esta restricción acerca de los utensilios santos desde antes, ¿te acuerdas? Desde el momento en que estableció el Señor los mandamientos para en orden cómo tendría que ser trasladado al tabernáculo, quienes trasladarían unas cosas y otras. Hay aspectos en donde hay restricciones incluso acerca de las cosas santas que solamente podían tocar los sacerdotes, nadie más. Con la advertencia de que en caso de que los levitas se acercaran a los utensilios santos y al altar, morirían.
Es una advertencia. Verso 4. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño, mucha atención aquí, subraya en tu Biblia, ningún extraño se ha de acercar a vosotros. ¿Qué significa la palabra acercar? Acercar tiene que ver con comunión, con hacer una actividad junto con, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que ningún extraño a este ministerio podía hacer lo mismo que estaban haciendo ellos. Dios estableció una restricción muy marcada para la santidad que debían guardar todas las actividades relacionadas con los rituales en el tabernáculo, y al establecer que ningún extraño debía acercarse a los levitas, significa que ninguno del pueblo que no fuera levita debía acercarse o hacer incluso las actividades que ellos hicieran durante el desempeño de su trabajo. Y hoy, con la mano en la cintura, muchos pretenden que ocupan esta posición. Y desde aquí el Señor está diciendo al propio pueblo de Israel, ninguno que no sea levita, que no sea el que está desempeñando ese servicio, puede acercarse a ti. Imagínate. Si desde entonces Dios está prohibiendo esto, desde aquel entonces, ¿qué será hoy? Y vas a ver la razón tan importante, tan mayúscula, por la cual hoy deberíamos tener muchísimo más temor de esto, justo porque el sacerdocio que hoy está en vigor, en servicio, es el de Yeshua. El sacerdocio de Melquisedec, nada más y nada menos, por eso. Independientemente de los rituales de purificación que, como ya lo analizamos en su momento en el libro de Éxodo, los sacerdotes antes de llevar a cabo algún ritual debían ellos purificarse. Independientemente de ello, recordemos que la rebelión de Coré tuvo como móvil. ¿Cuál fue el móvil de la rebelión de Coré? La codicia. La codicia por los dones que habían recibido los sacerdotes. Este ministerio. De manera que aunque fuese el propio pueblo de Israel, si no eran levitas, eran considerados extraños. No porque no fueran israelitas. Son considerados extraños a un servicio santo que estaban llevando a cabo en ese lugar. ¿Sí? Eran ajenos cualquiera a las labores que desempeñaban los levitas en el tabernáculo. ¿Esto qué nos dice? Bueno, hoy de repente te vas a encontrar con que esta limitante le dan la vuelta, y le dan la vuelta pues de muchas formas, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues es que ahora ya no hay sacerdotes, pero entonces ahora nosotros, los que compartimos la palabra, somos los que llevamos a cabo ese servicio. ¿Quién dijo? Yo pregunto, ¿quién te dijo? Porque la carta a los hebreos te dice todo lo contrario. Porque Jesucristo jamás le dijo a sus apóstoles eso. Porque los mismos apóstoles jamás adjudicaron esa responsabilidad ni ese papel. La pregunta es, ¿quién dijo? Yo no puedo encontrar hoy todavía en la Escritura eso. Que Pedro dijo que seremos... Sí, el pueblo en general, Israel, tendría que estar restaurando esta condición de ser una nación santa, un pueblo de sacerdotes y gente santa. No está hablando de aquellos que comparten la palabra de Dios exclusivamente como para ocupar un cargo. O sea, como que le rebuscan demasiado. No encaja. Por donde le quieras encontrar, no encaja. Dice el verso 5, y tendréis el cuidado del santuario. Estaba poniendo a los sacerdotes como responsables del santuario. Y el cuidado del altar,
para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel, porque he aquí yo he tomado vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, incluso fueron apartados los levitas de todo el pueblo de Israel, dados a vosotros en don del Señor, fíjate nada más, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¡Wow! Hermoso, un regalo, una ofrenda para los sacerdotes, y serían los levitas. Dios los pondría a servicio de los sacerdotes. Hermoso. Aquí nos indica la razón por la que los levitas serían considerados un don de Dios. Los levitas serían los únicos designados para desempeñar el servicio en el tabernáculo, al servicio de Aarón y los sacerdotes. Porque la tribu de Leví fue dada a Aarón como una ofrenda. La palabra don en el hebreo tiene que ver con esto, con una ofrenda, con un regalo, como un regalo. Y en este caso sería una ofrenda de parte de Dios para los sacerdotes. A eso se refiere la Escritura al establecer que de entre los hijos de Israel a la tribu de Leví lo escogió Dios como un don del Señor. Qué hermoso, ¿no? Así es de que podemos imaginarnos este gran honor de ser considerado una ofrenda otorgada por el Creador de los cielos y la tierra. Eso eran los levitas. Nada más y nada menos. Así los consideró Dios, así los apartó, así el Espíritu de Dios estuvo sobre ellos para este servicio santo. Pues es que imagínate, eran los encargados de mantener ahí cuidada la presencia del Señor, la presencia del Eterno. En todo lo que hacían era preservar y ahí la presencia del Eterno entre el pueblo. Así es. Tanto su enseñanza, todo lo que llevaban a cabo. Exacto, así es. Y dice el verso 7, dice, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y el velo dentro y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá, literalmente, morirá. ¿Por qué? Bueno, ya habían muerto muchos, miles. ¿Por qué? Porque pretendieron, codiciaron el sacerdocio de Aarón. El caso del sacerdocio, de igual manera, fue dado como una ofrenda en todo lo relacionado al altar. Y lo que estaba dentro del velo como una referencia al lugar santísimo. Era exclusivo para los sacerdotes. Podemos apreciar que a la luz de la Escritura, cómo resulta de delicado cuando algunos exponentes de la Biblia automáticamente se adjudican, están leyendo este pasaje y automáticamente se adjudican este rol, se ponen en este lugar, en lugar de Aarón. Imagínate. Se adjudican ese rol y ese honor que está refiriendo Dios en estos pasajes. Ese ha sido y seguirá siendo la desgracia de las religiones, incluyendo las famosas raíces hebreas que hoy en día que siguen compartiendo esa falsa enseñanza. Porque estamos leyendo con toda claridad que el servicio tanto de los sacerdotes como de los levitas fue exclusivo y único. Sin embargo, como si los que leen no entendieran, al explicar estos pasajes automáticamente se adjudican el rol de los sacerdotes y los levitas y descontextualizan el sentido correcto de estos pasajes tan delicados. Porque el Señor mismo habla de muerte incluso a todo aquel que se acercara a la labor de los sacerdotes y de los levitas. Entonces resulta delicado no tener cuidado, perder el sentido y el temor de Dios en un asunto tan delicado. No es cualquier cosa.
porque murieron nada más y nada menos muchos de la tribu de Leví, que ya estaban considerados, que ya tenían el ministerio asignado, imagínate. Después de la destrucción del templo de Jerusalén, el propósito de los servicios de los levitas y los sacerdotes había sido cumplido. Se cumplió el propósito para dar paso al único servicio sacerdotal. Y aquí va la razón de lo delicado de este asunto. El sacerdocio de Melquisedec a cargo de Yeshua, nuestro Mesías. De manera que quien no ha querido entender que este pasaje jamás habló de ningún ministerio de hoy en día, es un extraño, como lo describe este mismo pasaje, y es muerto delante de Dios. No solo porque con codicia, en un momento dado pretenden una honra que no les pertenece, sino porque en su necedad incluso hacen de lado, fíjate nada más, están haciendo de lado el propósito del sacrificio de Jesucristo. Porque, como lo escribió el autor de la carta a los Hebreos, Yeshua, si hoy estuviese en la tierra, no fuera sacerdote. Pero hoy es sacerdote porque murió y resucitó. Lo que justifica su sacerdocio es su resurrección. Pero tú te colocas en el lugar de los sacerdotes. ¿Qué no estás leyendo la carta a los Hebreos, que es tan clara, que dice que fue sustituido, fue cambiado el sacerdocio? Debía cambiar la ley. ¿Por qué la necedad? No te estoy regañando a ti, pero con alguien tengo que hablar, en persona. Perdón si de repente me apasiono, es un tema que a veces duele por tanta miseria que hay en el mundo. Y del otro lado ves y gente desparramándose en dinero, haciéndose rico con el engaño y la mentira. Y siguen y pretenden seguir enriqueciéndose. Ya tienen su recompensa. Y a continuación vemos la razón del engaño de muchos que han codiciado esta honra que Dios otorgó a los sacerdotes. Fíjate nada más, dijo más el Señor a Aarón: he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Fíjate nada más, el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel, te he dado por razón de la unción. Por causa de la unción, por causa de que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está sobre ti, por estatuto perpetuo. Observemos que la Escritura aquí habla del cuidado de sus ofrendas, así lo describe, es decir, la Escritura nos dice que Dios consideró las ofrendas como algo que le pertenecen a Él. Así es, algo sagrado, algo intocable para otros propósitos. ¿Cuál fue el propósito a nivel general? Tú ya lo debes saber. El mantenimiento, el sustento de estos hombres que no tenían opción, porque recibieron otro mandamiento para no dedicarse a otra cosa más que exclusivamente al servicio en el tabernáculo y los sacrificios. Todo el servicio que implicaba el tabernáculo y el templo. Y al mismo tiempo, el impedimento para poder estar haciendo negocios, adquiriendo propiedades. No podían hacer eso. Su heredad soy yo, dijo el Señor. Yo soy su riqueza. Yo soy su patrimonio. Por eso el mandamiento. Así es de que, fíjate, una vez más dijo Dios a Aarón: he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas a los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo.
observemos que la Escritura habla entonces de estas ofrendas, ¿sí? Es decir, la Escritura nos dice que el Señor consideró santas, como suyas, estas ofrendas. Así es que dicho cuidado implicaría, ¿qué es lo que implicaría? Pues un propósito que tendrían esas ofrendas entregadas por Israel. Y vemos que más adelante, que ese propósito incluía no solo el sostenimiento de los levitas, sino suplir las necesidades de las viudas, los huérfanos, los pobres del pueblo. Pero eso se lo brincan, los de hoy. No, pues para ellos no. Porque siempre va a haber pobres. O sea, te dicen eso, siempre va a haber pobres. Eso no lo vas a evitar. ¿Y quién dijo que lo quiero evitar? Tú debes cumplir el mandamiento de misericordia, no por evitar que haya pobres, porque Dios los pone a los débiles justo para probarte en fidelidad, en fe. Por eso Dios consideraba suyas las ofrendas, porque Él es el sustentador de las viudas, de los pobres. Y a través de la historia, uno de los mandamientos que los sacerdotes debían vigilar, que el pueblo cumpliera fielmente, era precisamente ver por las necesidades de los pobres, los afligidos del pueblo. Y en el tiempo, a través de la historia, vemos claramente cómo es que Dios castigó la falta de el cumplimiento de este mandamiento. Fíjate, Deuteronomio 14, verso 28, dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año. Cada 3 años, dice. ¿Sí? Vas a sacar el diezmo de todos tus productos. ¿De qué está hablando? De tu parcela, tu cosecha, todo lo que, tus frutos de aquel año. Y lo guardarás en tus ciudades, si el grano, etcétera. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo. El levita no tenía parte ni heredad contigo. ¿Qué significa esto? Que no tenía contigo, no tenía tierras pues aparte. Pero va a ir a tu casa, va a ir contigo. A cualquiera de las tribus, de las 12 tribus de Israel, podría llegar el levita. Dice que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, y el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga de toda obra, en toda obra que tus manos hicieren. En el cumplimiento de ese mandamiento, Dios prometió una bendición hermosa acerca de la obra, que todo lo que hiciésemos desde ese entonces, todo lo que hiciera el pueblo, hablando de sus cosechas, de sus siembras, etcétera, de la tierra, serían prosperados por causa de observar este mandamiento en favor de los levitas, y los pone en primer lugar los levitas, las viudas, los pobres, los extranjeros. Deuteronomio 26, verso 12, dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, hablando de este mismo mandamiento, de cada 3 años, en el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante del Señor tu Dios, y dirás esto: he sacado lo consagrado de mi casa, lo apartado, lo santificado por causa del mandamiento, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos. Era la declaración de todo israelita que debía hacer. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz del Señor, mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira, desde tu morada santa,
desde el cielo y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Esta tendría que ser una confesión expresa de todo israelita al guardar este mandamiento. Entonces estamos viendo cómo es que el diezmo no solamente tuvo la implicación del sostenimiento de los levitas y los sacerdotes, sino una labor social. Al ver por las necesidades de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros. ¿Por qué habla de los extranjeros? Porque primordialmente en aquel entonces, ¿sí?, los extranjeros llegaban a las ciudades y no tenían ni siquiera a veces dónde dormir. Y entonces la gente, por misericordia, les ofrecía un lugar en su casa donde poder pasar la noche. Era una práctica muy común en aquel entonces. Había extranjeros que iban de paso, iban hacia X lugar y llegaban a pernoctar a alguna ciudad. Y entonces el Señor probaba a su pueblo a través de la misericordia, la bondad. Dios siempre se constituyó como protector de los pobres de su pueblo. Incluso emitió juicio, como yo les decía, juicio en contra del propio pueblo de Israel por la injusticia en contra de los pobres y de los afligidos de su pueblo. Fíjate, Isaías capítulo 10, desde el verso 1, dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar del derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Fíjate lo que está diciendo el Señor. Ay de los que dictan leyes injustas. ¿De qué crees? ¿De qué tipo de ley crees que está hablando aquí el Señor? ¿Tú crees que el Señor iba a estar hablando de las leyes de los pueblos extranjeros? Está hablando de Isaías, el profeta que fue enviado a Israel. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué fue lo que dijo Yeshua capítulo 23? Y fariseos hipócritas que hacen largas oraciones con tal de saquear a las viudas. Terrible. Está hablando de la ley judía, que fue creándose, que la halajá judía que fue incrementándose en todos estos tipos de, todos estos mandamientos que se volvieron totalmente religiosos, ajenos al Espíritu de Dios, y en su esencia llevaron solamente injusticia. Dice el verso 3, haréis en el día del castigo, ¿a quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado el furor, sino que todavía su mano está extendida. Impresionante. Y a continuación el Señor habla de lo que sería el sostenimiento de los sacerdotes, hablando de las ofrendas. Fíjate qué importante, hablando de las ofrendas por motivo de los sacrificios presentados al Señor, los cuales eran considerados como cosas muy santas para los sacerdotes. Y así lo describe la Escritura. Fíjate, dice verso 9, Números 18. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar. Será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás. Todo varón comerá de ella. Cosa santa será para ti. Esto también será tuyo.
la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo. Por estatuto perpetuo, todo limpio de tu casa comerá de ellas. De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido. Las primicias de ello que presentarán al Señor, para ti he dado. Fíjate nada más. O sea, lo mejor era para los sacerdotes. De todo lo mejor que era ofrecido al Dios de Israel, el Señor lo destinó a los sacerdotes y a los levitas. Dice el verso 13, dice, las primicias de todos los sacerdotes de la tierra de ellos, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán al Señor, serán tuyas. Todo lo limpio en tu casa comerá de ellas, todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Fíjate, Dios está disponiendo de todo lo mejor. Aquí, que todo lo mejor que se ofrecería al Señor sería para Aarón como sumo sacerdote. Y esto nos refleja una analogía relacionada con todo lo que Dios dispuso en nuestro sumo sacerdote, Yeshua. Entenderlo de esta forma, por supuesto que nos proporciona un entendimiento correcto del contexto correcto del que implicó la consagración sacerdotal en su momento, ¿sí? Sin embargo, este pasaje, una vez más, como habla de lo mejor y habla de las primicias, este pasaje también, por supuesto, todo el capítulo, pero este pasaje es usado para sacar de contexto la consagración de los sacerdotes por parte de los líderes religiosos, los líderes de cualquier grupo, denominación de hoy en día, para sacar de provecho de las ovejas que aún no conocen las Escrituras, quienes en sus prédicas se colocan en el lugar de los sacerdotes, en automático. O sea, ellos al darte esta supuesta explicación de estos pasajes, ellos se colocan en el lugar de los sacerdotes y te dicen que les tienes que traer lo mejor. Hay gente tan sinvergüenza y con todo respeto les reto para que ustedes mismos lo analicen y vayan y escuchen otras prédicas, vayan y este capítulo lo analicen con ellos. Son tan sinvergüenzas que llegan al grado de asegurar que los supuestamente que les sirven al Señor tienen al mejor jefe. Así lo dicen, literal. Tienen al mejor jefe. Y como todo lo mejor de las ofrendas y las primicias era para los sacerdotes, los falsos maestros que han defraudado la confianza de Dios aseguran que como recibirán lo mejor de todas las ofrendas, porque el pueblo quiere ser fiel, tienen al mejor jefe y así tienen el mejor plan de retiro o jubilación que pueda existir. Te reto para que lo escuches en otros lados. No me creas a mí. No hay que tener escrúpulos para decir algo como esto. De verdad. O estar en un letargo permanente en la mente para no entender la gravedad de lo que se está hablando cuando se dice una cosa así. Yo se los digo con conocimiento de causa, se los firmo. ¿Por qué? Soy testigo de eso. A esos falsos predicadores habría que preguntarles entonces si saben cuál fue el plan de retiro o jubilación de los apóstoles de Jesucristo. Seguramente les fue súper bien. Fueron millares de judíos los que creyeron en Jesucristo, más todos los gentiles que estaban creyendo y convirtiéndose. Imagínate. Y fueron los apóstoles de Jesucristo.
¿Qué plan de jubilación y retiro tuvieron? Créanme, no saben lo que dicen. No saben, no son conscientes esas personas que hablan así de la gravedad de lo que están haciendo, de lo que están divulgando. Porque eso no es hablar la palabra de Dios. Eso es una mentira. Eso es un fraude. Y el fraude es un agravio del Señor por causa de los humildes, por causa de tanto pobre que hay todavía en las calles. Verso 15. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán al Señor, así de hombres como de animales, será tuyo, pero harás que se redima al primogénito de hombre, también harás redimir al primogénito de animal inmundo. Así es, si observamos, existía un elemento que identificaba al primogénito de hombre con el primogénito de animal inmundo. Esto significa que uno y otro debían ser redimidos. Durante todo el tiempo sacrificial, los animales, primogénitos de animales inmundos, como el burro, por ejemplo, siempre fueron redimidos por animales que eran aptos para ser ofrecidos al Señor. Hasta que llegó el tiempo del sacrificio de Yeshua, que redimiría a los hombres, el Cordero de Dios, que nos redimió para el Señor. Un sacrificio único y para siempre. Verso 16. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, dice, conforme a tu estimación, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. Recordemos que anteriormente Moisés había recibido ya el mandamiento para que cada varón arriba de 20 años, después de haber sido contado, debía dar al Señor un rescate por su persona, ¿recuerdan? Y tenía que dar medio ciclo, que sería como ofrenda al Señor. Así es que aquí nuevamente se habla de este rescate en relación a los primogénitos, tanto de animal inmundo como de hombre. Y dice el verso 17, más el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra, no redimirás. Santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato al Señor. Y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida, como la espaldilla derecha será tuya. Verso 19, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren al Señor, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto del sal perpetuo es delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. Vemos aquí que se refirió a las cosas santas, elevadas, de los hijos de Israel que ellos ofrecían al Señor, ratificando que todas estas cosas les había dado el Señor a Aarón y a sus hijos. Y aquí asegura el Señor que esto sería por pacto perpetuo, un pacto de sal perpetuo delante del Señor para Aarón y su descendencia. Solamente. La sal era un elemento indispensable en todas las ofrendas. Eso ya lo estudiamos en Levítico, recuerda. En todas las ofrendas debía haber sal en los sacrificios, todas las ofrendas. Y en relación directa con los sacerdotes, esto implicaba una promesa de Dios, una promesa que quedaría firme, ¿sí?, acerca de la perpetuidad del sostenimiento por causa del mandamiento de las ofrendas, de las cuales el Señor estaba garantizando el sostenimiento de los levitas, que además de los diezmos, todas las ofrendas de comida que constituían cosa santísima para los sacerdotes, representaban un pacto de sal preservado por el Señor. Así es de que el Señor, viendo por sus fieles servidores en el templo, en el tabernáculo inicialmente, después en el templo,
y en su momento vamos a analizar cómo es que cuando llega Yeshua, esto iba a cambiar. Por alguna razón muy, muy importante, concluyeron los sacrificios. ¿Sí? Así es de que si el trabajo primordial de los sacerdotes y de los levitas era precisamente el servicio en el tabernáculo y en el templo, en todo el tema de los sacrificios, todo este sistema que se llevó a cabo, llegaría a su fin, y el Señor lo permitió, y fue profetizado, entonces tendría un propósito mayor que el que ahora se predica en muchos lugares acerca de continuar aunque entendiendo que ya no hay sacrificios, pero esta parte del sistema sacrificial, porque era parte del sistema sacrificial, los diezmos y las ofrendas, no, eso sí, vamos a seguir con esto. Nada más mentiroso que eso, lo vamos a ver en nuestro siguiente estudio. Vamos a ver. Bendito eres tú, Señor. Gracias te damos por este estudio que estamos teniendo, Señor. Gracias por aclarar nuestra mente en varios aspectos que quizás teníamos equivocados, Padre eterno, porque en cada estudio tú estás quitando, Padre, la levadura o malas enseñanzas que hemos tenido durante este tiempo, mi Dios. Te pido por tu pueblo Israel, porque sigas, Señor, abriendo los ojos de los ciegos, abriendo los oídos a los sordos, Padre eterno, para que podamos nosotros entender el propósito de tu ministerio, Yeshua, que ahora eres el sacerdocio de Melquisedec. Gracias porque nosotros nos constituimos reyes y sacerdotes, pero para ser tus siervos y siervos de los demás. Amén. Padre eterno, para llevar tu palabra a todas partes. Mi Dios, te bendecimos porque ese es un gran honor inmerecido, mi Señor. Y gracias te doy por mis hijos, Padre eterno, porque tú los tienes aquí escuchando tu palabra, Padre eterno, así también a los hijos de nuestros amigos. Mi Dios, sigue levantando jóvenes apasionados por ti, por tu amor, en gratitud a ese sacrificio tan hermoso que has dado, que es tu sangre bendita y tu cuerpo, Padre, que fue entregado por nuestros pecados. Gracias por ser ese sacrificio perfecto, Señor. Gracias te damos, mi Dios, por este tiempo en el que vivimos, en que pronto vamos a celebrar tu fiesta. Señor, que tu Espíritu redarguya nuestros corazones y nos diga en dónde estamos mal, que cada uno nos examinemos en qué estamos mal y podamos nosotros arrepentirnos y volver a ti, Señor, que es lo principal en nuestra vida, el volver a ti. Gracias te damos, Papito, por todo lo que tú nos das, por tu bendita palabra, por Humberto, Padre eterno, porque tú lo has levantado, Padre, para hablar tu palabra. Gracias por su vida, Señor, por su entrega, mi Dios, porque tú no lo abandonas y porque tú lo sostienes de tu mano, Padre eterno, porque tú sostienes mi hogar, Padre. Gracias porque tú eres el dador de todo lo que tenemos, Papito. Te agradecemos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Amén.